Bueno, alumnos, la idea de este video es que les sirva como una especie de tutorial acerca de cómo realizar el trabajo de hacer la ficha de clasificación de especies. Dentro de la carpeta del laboratorio hay otra carpeta que se llama ficha de clasificación de especies, que tiene una serie de documentos en PDF. Tenemos varios ejemplos acerca de varias especies que han sido clasificadas anteriormente dentro de algunos de los procesos de clasificación de especies anteriores. En este caso, todas las especies que yo les subí fueron clasificadas durante el año anterior, por lo tanto son fichas bastante actuales. Y la idea es que ustedes la revisen para ver cuáles son los tipos de información que se necesitan para ir rellenando esta ficha de clasificación. El último documento es un documento Word, que es el formulario propiamente tal, que vendría siendo esto que está acá. Ustedes lo descargan y van a tener este Word que es finalmente lo que se va a evaluar. Esta es la ficha de clasificación de especies. Al costado derecho ustedes van a encontrar una serie de comentarios que yo les hice justamente para irlos orientando acerca de cómo ir realizando este formulario. Eh, la primera, la primera parte corresponde a la identificación de las personas que van a participar en la clasificación de especies. En el caso de que si el grupo está formado por 4 personas, tienen que copiar y pegar este recuadro 4 veces y rellenarlo con la información de cada uno de los alumnos que van a participar. Lo segundo, lo más importante sería saber cuál especie van a ustedes utilizar para este proceso de clasificación de especies, es decir, conocer el nombre científico de la planta eh, y ustedes para poder seleccionar a cuál especie van a someter a este proceso de clasificación, van a ingresar a esta página que está acá, que se llama Las plantas endémicas de Chile, del Royal Botanical Garden de Edimburgo, que es uno de los jardines botánicos más importantes del mundo. En esta página, que aquí la pueden encontrar como las plantas endémicas de Chile, o ir directamente a este link, le va a aparecer como una pequeña introducción acerca de la flora nativa y vamos a encontrar además un recuadro interactivo donde ustedes pueden ir seleccionando eh, varios parámetros, como por ejemplo el número de especies de plantas por país. Aquí tenemos Brasil que tiene más de 32.000 especies y así. Chile tiene una baja cantidad de especies. Tenemos el número de especies endémicas por cada uno de estos países. Ahí se va a modificar este gráfico. Ahí podemos ver de que Brasil sigue siendo uno de los países que tiene mayor cantidad de especies endémicas dentro de Sudamérica. Y podemos también ver el porcentaje de especies endémicas por país. Ahí Chile sería el segundo país que tiene mayor porcentaje de endemismo. Cerca del 45% de las especies de plantas que habitan en Chile son endémicas de este país. Y a un lado podemos ver el mapa de todo Chile, seccionado por cada una de las regiones. Y este mapa interactivo muestra, por ejemplo, en la región de Antofagasta, cuántas especies en la región de Antofagasta son endémicas de Chile. En este caso son 408 especies. Y además hay 89 especies que son endémicas de esta región. Por lo tanto, tiene una distribución bastante restringida. Y así, podemos ir por cada región viendo cuánto es el número de especies por cada una de las regiones, cuántas endémicas por región, etcétera. Uno de los criterios que son considerados para clasificar las especies es justamente la distribución. Mientras más reducida sea la distribución de una especie, mayor riesgo de extinción, obviamente, porque si hay un evento que perturba un hábitat y deteriora el hábitat donde está presente la especie o incluso destruye la población, es más probable que baste un solo evento para que ocurra la extinción de una especie si la distribución de esta planta es restringida. Si la planta tiene una amplia distribución, puede ocurrir ese mismo evento de destrucción a una de las poblaciones, pero obviamente la especie no se va a extinguir porque hay muchas otras poblaciones que van a estar, como digamos, respaldando eh, esta información genética que vendría siendo la especie.
Eh, por lo tanto, este es uno de los criterios que se utilizan para considerar una especie que esté amenazada. Mientras más restringido sea la distribución, más probable es que se extinga en comparación a una especie que tiene amplia distribución, que tiene menos probabilidad de extinguirse en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, este es uno de los criterios que vamos a utilizar para clasificar las especies. Yo les recomiendo que utilicen, ojalá, una de las regiones que sea más pequeña, porque, por ejemplo, tenemos la región de Antofagasta, que es extremadamente grande, o, por ejemplo, la región de Magallanes, que también es muy grande, o la de Aysén. Por lo tanto, podemos tener especies que son endémicas de esta zona. Sin embargo, igual tienen una distribución igual relativamente grande, en comparación a las regiones centrales como Valparaíso, o la región de Coquimbo, la metropolitana, que tienen superficie mucho más reducida que, por ejemplo, la región de Atacama o la de Antofagasta. En este caso nos vamos a ir a la región de Valparaíso, vamos a pinchar ahí y nos va a ingresar a otra pestaña donde aparece una descripción general de lo que corresponde a esta región. Además, aquí podemos ver cuántas son las especies que son endémicas presentes en esta región, lo que son especies endémicas de Chile presentes en la región. Y por otro lado tenemos especies que son endémicas exclusivas de esta región. Aquí podemos ver que son todas estas especies que son exclusivas de la región de Valparaíso. Nos vamos, por ejemplo, a Ibania juncalensis. Esta es una especie que fue descrita originalmente en el Valle del Río Juncal el año 2010. Aquí tenemos la cita de la publicación de la especie, de esta especie. Luego de que ya tenemos el nombre de la planta que vamos a clasificar, tenemos que ver que esa especie no haya sido clasificada anteriormente en alguno de los procesos de clasificación de especies. Para comprobar de que esta planta ya no haya sido clasificada anteriormente, nos vamos a ir a la página del Ministerio del Medio Ambiente, donde aparece el proceso de clasificación de especies. Aquí está. Y nos vamos a ir abajo en la zona donde dice descargar. Aquí está. Ahí, cuando pulsen descargar, les va a descargar un Excel, que vendría siendo esto que podemos ver acá, que aparece, esta es la base de datos de todas las especies de plantas, de hongos y de animales que han sido clasificadas por el Ministerio del Medio Ambiente en todos los procesos de clasificación. Entonces, nosotros acá buscamos en la lupita a Ibania juncalensis, aquí está Ibania juncalensis, vamos a buscar y nos aparece. Entonces, esta especie obviamente no ha sido clasificada anteriormente en ninguno de los procesos de clasificaciones anteriores. Entonces, esa va a ser finalmente la especie que nosotros vamos a clasificar porque ya sabemos que es una especie endémica de Chile, además tiene una distribución extremadamente restringida porque está presente solamente en la región de Valparaíso y no ha sido clasificada anteriormente en los procesos de clasificación de especies. Por lo tanto, esa especie sí nos va a servir para poder someterla a la clasificación. Luego, acá en el formulario tenemos que ir rellenando, por ejemplo, Ibania juncalensis, todo el nombre científico debe ir en cursiva, el autor no debe ir en cursiva, eso tienen que recordarlo, el género siempre va en mayúscula y el epíteto específico va en minúscula. Aquí colocamos el nombre común en caso de que lo tenga. La taxonomía, por ejemplo, el reino, Plantae, el filum, la clase, el orden, la familia, el género, tienen que ustedes, o sea, eso es parte de la investigación que ustedes deben realizar para ver cuáles son las categorías taxonómicas que está presente esta especie. La sinonimia, ¿qué es la sinonimia? Nosotros para ver si es que esta especie, además el nombre científico es el válido para Chile, vamos a basarnos en el catálogo de la flora vascular de Chile. Ustedes van a googlear en internet el catálogo de la flora vascular de Chile. Aquí está, el catálogo de las plantas vasculares de Chile. Lo googlean y va a ser el primer link que les va a aparecer y ustedes descargan el PDF y les va a aparecer esto que está acá. Esto que está acá. Ya. Aquí buscamos Ibania juncalensis. Justamente aparece que es una especie que es el nombre científico está válido para Chile. Eh, es una hierba perenne, es endémica de Chile, su distribución está considerada solamente para la región de Valparaíso, en un rango altitudinal
entre los 2.400 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, efectivamente, el nombre Ibania juncalensis está aceptado para Chile y no tiene ningún sinónimo. Recordar que hay muchas especies que fueron descritas de forma paralela por diferentes autores y finalmente el nombre científico que queda válido para esa especie, propiamente tal, es el nombre científico que primero fue publicado. Por ejemplo, ya no sé, aquí tenemos Lepidium didymum. Esta es una especie que tiene otros sinónimos como Coronopus didymus o Ceneviera didyma. Esos son los sinónimos, esos nombres que no son válidos actualmente y corresponden a los sinónimos. Ustedes tienen que colocar toda la sinonimia de la especie válida. En este caso serían estos dos sinónimos. Y eso tienen que utilizarlo para rellenar este formulario, la sinonimia y los antecedentes generales. Para eso ustedes tienen que buscar, por ejemplo, la descripción de la especie. En internet van a buscar, por ejemplo, en el artículo donde fue originalmente eh, publicada la especie. En este caso ya lo encontré y lo tengo descargado. Y aquí está, Ibania juncalensis. Es la segunda especie del género Ibania que es descrita para Chile. El género Ibania es un género que es exclusivamente Chile. Tenía anteriormente una especie, es decir, era un género monotípico, pero esta es la segunda especie del género, por lo tanto ya deja de ser monotípico. Sin embargo, sigue siendo un género endémico para Chile. Eh, la especie anterior, la primera especie descrita del género es Ibania cremnófila, que es endémica del desierto de Atacama, o de la zona andina del desierto de Atacama. Y esta es Ibania juncalensis, que es una especie que fue descrita a partir del material de herbario colectado por Otto Zollner en 1976 en el Valle Juncal, a los 2.500 metros. Cuando Otto Zollner encontró esta especie, la colectó, no supo lo que era, la clasificó como Cardamine SP y luego el material de herbario fue depositado en un herbario de Nueva York. Y luego esta persona, esta investigadora, Isa Alchebas, digo, eh, revisó esta muestra y se dio cuenta de que efectivamente no era Cardamine y que correspondía a una especie del género Ibania, y, y buscó las especies del género Ibania y había una sola y no correspondía a Ibania cremnófila, por lo tanto dijo, oye, esto es en realidad es una especie nueva y la publicó. Entonces, en este caso, lo único que se sabe de esta planta es de que fue colectada en 1976, sin embargo, no se conocen poblaciones actuales de esta planta. No hay fotos de las plantas vivas, la única imagen de la planta que se conoce es justamente esta imagen del herbario. Entonces, obviamente, como no hay más registro de la planta y el registro además es muy antiguo, probablemente si uno somete a clasificación esta especie, bajo los criterios USN debería quedar como en peligro crítico de extinción justamente porque no tiene una distribución extremadamente restringida dentro del Valle Juncal. Esto queda en los Andes. Ya. Entonces aquí vamos a ir anotando cada una de los caracteres morfológicos, la descripción en general, y luego lo que corresponde a la distribución geográfica. Ustedes para obtener esa información lo que van a hacer es buscar esa información en los herbarios. Para eso ustedes tienen que mandarle un mail a cada uno de los directores de estos herbarios. Por ejemplo, tenemos el Herbario Nacional, el Museo de Historia Natural, su acrónimo es SGO, y el contacto es de la Gloria Roja. Ahí está su mail. También está el herbario de la Universidad de Conce, que el acrónimo es CONC. El contacto ahí es Alicia Marticorena. También tenemos el herbario de la Universidad de Chile, EIF. El contacto es Nicolás García. También tenemos el herbario Jardín Botánico, donde me pueden contactar a mí. Otra fuente también puede ser el GEBIF, que es una plataforma digital donde se suben de todo el mundo la ocurrencia de ciertas especies. Es como una especie de herbario digital o una base de datos
donde se ingresan la ocurrencia de distintas especies, no solamente de plantas, animales, hongos, etcétera, en distintos lugares del mundo. Entonces, ustedes también pueden acceder de forma gratuita a esa plataforma y descargar los registros. Obviamente, lo que se necesita ahí es tener las coordenadas para poder luego poner esos puntos donde han sido observada la especie o ha sido colectada la especie, para luego hacer el mapa de distribución de la planta y además estimar su área de ocupación y el área, la extensión de la presencia. Entonces, cuando ustedes ya obtengan cada uno de los datos de herbario mediante mail, ustedes van a hacer una tabla de Excel donde van a poner el número de registro, eso es el voucher del herbario. Por ejemplo, no sé, tenemos en el caso del herbario nacional, tiene una inmensa cantidad de números de herbario. No sé, la muestra número 382.000, no sé cuánto, colocan ahí el número de esa muestra. ¿Qué año fue colectada? ¿Quién la colectó? La localidad, la latitud, la longitud, la elevación y la fuente. En este caso, por ejemplo, si la fuente de este dato es el Herbario Nacional, colocan SGO, acá, en fuente. O si es un dato de alguna publicación, ahí colocan la referencia, y así. Tienen que ir rellenando esta tabla. Y para poder estimar el área de ocupación de la especie, ustedes con los datos de herbario tienen que hacer un mapa con un polígono. Ustedes van a utilizar Google Earth, que es esta es una herramienta que la pueden encontrar también de forma gratuita. La van a descargar y van a tener esta pantalla, le va a aparecer esto. Y acá tenemos unos pequeños como alfileres y van a colocar, por ejemplo, acá la latitud o la longitud. Tenemos, no sé, por ejemplo, en el dato del herbario le va a aparecer esta latitud, o sea, una latitud la van a ingresar acá y tenemos una longitud, la vamos a ingresar acá y vamos a dar a aceptar y va a aparecer este alfiler posicionado justamente en las coordenadas que ustedes le indicaron. Entonces, vamos a tener varios puntos, por ejemplo, el punto 1. Voy a poner pocos puntos para que sea fácil de entender. Punto 2. Tenemos el punto 2. Vamos a tener un punto 3. Y así, vamos a tener muchos puntos dependiendo de la especie, vamos a tener muchos registros de herbario o van a tener pocos registros de herbario. Cada uno de los puntos corresponde a una ocurrencia que ustedes consideren. Y así, vamos a tener varios puntos. Bueno, son de mismo, pero bueno. Entonces, para ustedes ver cuál es el área de extensión de la especie, es decir, cuánto es el área que ocupa podría estar la planta, esto se calcula con esta herramienta que está acá, que es un polígono, ¿no? Agregar polígono, y van a dibujar uniendo estos puntos simplemente a mano alzada y van a generar como este polígono que tiene cierta área. Acá van a aparecer estos datos, ahí pueden ir modificando, pueden colocarle distintos colores, la opacidad, si quieren que esto no quede blanco, que quede transparente, ahí le modifican la opacidad, por ejemplo, y así. Y las medidas, que es lo más importante, por ejemplo, en este caso está el perímetro, que vendría siendo el contorno, y tenemos el área, y esto es lo que nos interesa a nosotros. Podemos ir viendo, por ejemplo, puede ser en pies cuadrados, en hectáreas, etcétera. Obviamente nosotros necesitamos en kilómetros cuadrados. Y tenemos que este polígono, que vendría siendo el área de extensión de la presencia de la especie, corresponde a 206 kilómetros cuadrados. Entonces ese es un dato importante que a nosotros nos va a servir para clasificar la especie. Entonces, ya teniendo estos puntos, podemos generar este polígono para poder estimar esta medida. Entonces, de esta forma, vamos a incorporar todos estos datos acá. ¿Cuánto sería el área donde podría estar la especie? Ya, por ejemplo, pongamos 206 kilómetros cuadrados. Eso ahí lo vamos a dejar.
Tendencias poblacionales, todo esto lo tienen que buscar a partir de bibliografía. Muchas veces encontramos, como justamente en el caso de Ibáñez Juncalensis, de que no hay mucha información disponible, por lo tanto, ahí ponemos que efectivamente no hay información disponible, o que a partir de información, de observaciones eh, que ustedes mismos han hecho en la área, pueden estimar de que efectivamente hay una baja en la población producto de actividades antrópicas o herbivoría, etc. Las preferencias del hábitat, generalmente ahí tienen que buscar información bibliográfica y cuáles son los tipos de ambientes donde crece la especie. Además pueden utilizar algunos libros, como por ejemplo los de la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, que se los subí al Drive también, a un Drive que está el link de entrada en el navegador. Pueden ingresar a este artículo que se llama Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, donde van a encontrar información acerca de los distintos pisos vegetacionales de Chile, es decir, la vegetación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen los puntos de ocurrencia de la especie, pueden saber más o menos cuál es el tipo de hábitat en los cuales ocurren a partir de esta publicación que clasifica los distintos vegetaciones de Chile. Por ejemplo, podemos decir que crece en el piso alto andino mediterráneo de Chile central, con presencia, no sé, de Chupiraja opositifolia o Tetracloquia inhalatum, etc. Por decir una tontera en realidad. Aquí en las principales amenazas ustedes también tienen que buscar información bibliográfica o también a partir de observaciones personales, o por ejemplo, si la planta está presente en un sitio administrado por CONAF, ustedes pueden mandarle un mail a la gente de la CONAF y preguntarle acerca de esta especie, si es que han visto que se han reducido las poblaciones, si es que hay vacas en el sector que pueden estar comiéndose las poblaciones, etc. Entonces ustedes tienen que colocar cuáles son los tipos de amenazas que tiene la especie y más o menos cuánto es el porcentaje de la especie o sea, del porcentaje de la población de la especie que ha sido afectada por esta amenaza. Puede ser minería, puede ser ganadería, agricultura, cambio de uso de suelo, incendios forestales, no sé, los motoqueros que pasan por una duna, etc. Y todo eso ustedes tienen que darle alguna estimación de la población afectada y ojalá teniendo alguna referencia, pero también pueden ser comunicaciones personales acerca de gente que efectivamente trabaja con la especie o que ha ido a esos lugares y encontrado de que efectivamente esta planta está amenazada por este tipo de actividad. El estado de conservación. Para ustedes, por proponer un estado de conservación, se van a basar en las categorías de conservación de la UICN, que están acá. Ustedes van a colocar en Google, voy a rotar esto, acá está, categoría y criterio de la lista roja de la UICN. Esta es la versión 3.1, segunda edición. También les dejé el link directo de la descarga de este PDF. Y esta es una guía que sirve, o sea, que donde están los parámetros de cómo se clasifican las especies. Finalmente, esto es el criterio que se utiliza de forma internacional para darle alguna categoría de clasificación de las especies. La idea es que ustedes puedan leer completamente este documento, que tampoco es tan largo, para que tengan una idea general y ojalá lo más robusta posible para poder someter a la especie bajo alguna categoría de conservación. Acá, a ver, aquí están. Estas son las categorías de conservación internacionales. Están, por ejemplo, la categoría no evaluada, que la mayor parte de las especies del mundo nunca ha sido evaluada su categoría de conservación. Tenemos especies que han sido sometidas a proceso de clasificación, pero los datos que se obtienen son insuficientes como para ser clasificados. Entonces tenemos la categoría que es datos insuficientes, que es DD. Tenemos especies que están en preocupación menor y plantas que están, por ejemplo, casi amenazadas, que son dos categorías que están
fuera de la categoría amenazada, pero que presentan un riesgo previamente tal de extinción. Las especies que están en preocupación menor obviamente corresponden a plantas o especies en general que están más alejadas de la extinción, y en un extremo tenemos lo que son las especies que están extintas previamente tal. Se consideran especies que extintas en la naturaleza cuando los sitios donde crecía la especie se han visitado o se han ido monitoreando y nunca más se encontraron de forma, o sea, creciendo de forma silvestre en un periodo más o menos de 50 años. En Chile no recuerdo cuántas especies de plantas tenemos extintas, pero en Juan Fernández tenemos el Santalum fernandesianum, que ya no hay ningún indicio de que podría estar escondido en alguna de las quebradas. Por lo tanto, se considera una especie extinta previamente tal. Y tenemos las especies que están amenazadas, que son estas tres categorías: en peligro crítico, o sea, en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Las especies vulnerables son las que están dentro de las categorías amenazadas, menos susceptibles a la extinción, y las que están en peligro crítico es las que se consideran que están muy, muy cerca de extinguirse. ¿Cuál es la idea de esto o para qué sirve esto? Finalmente, hay muy poco dinero para poder hacer conservación, por lo tanto es necesario concentrar eh, los esfuerzos de conservación en las especies que estén más próximas a la extinción, obviamente. Por lo tanto, para tener claridad de cuáles son las especies en las cuales se debería centrar los esfuerzos de conservación, se deben clasificar las especies utilizando estos criterios que están aquí presentes. Por lo tanto, nos permite saber cuáles especies están más cerca de la extinción y las que están menos cerca de la extinción. Y las especies que son amenazadas son justamente estas tres, las que están en peligro crítico, en peligro o vulnerable. Y las otras categorías son categorías de conservación, pero que están fuera de estar amenazadas. O que podrían estar amenazadas si es que las condiciones a las cuales están sometidas se siguen replicando y siguen eh, disminuyendo las poblaciones de las especies. Acá más abajo tenemos los criterios, algunas definiciones, como por ejemplo a qué nos estamos refiriendo con población o tamaño de la población, subpoblaciones, a qué nos referimos con individuos maduros, las generaciones, la reducción, etcétera. Esto, la idea es que ustedes lo puedan leer y lo entiendan para poder ir clasificando las especies. Acá esto es súper importante. En el caso de la distribución de las especies, tenemos la extensión de la presencia. Por un lado tenemos la extensión de la presencia y otro lado tenemos la ocupación, el área de ocupación. Esto es extensión de la presencia y esto es el área de ocupación. Acá en A podemos ver dos modelos de distribución y serían cada uno de los puntos donde aparece una especie en el mapa. Estos serían, por ejemplo, los registros de herbario que nosotros tenemos con las coordenadas. Y para nosotros poder calcular la extensión de la presencia de la especie, lo que hacemos es un polígono uniendo los puntos más externos de la distribución de la especie. No consideramos los puntos internos, sino que solamente los puntos más externos que formen como una especie de círculo o que encierren esta figura. Así podemos ver estos dos tipos. Aquí tenemos este punto que es más externo, este que se considera para poder hacer este polígono. Y por otro lado, en C tenemos otra forma de medir, que es la área de ocupación, que es haciendo cada uno de estos puntos, asociándolo a grillas. Pero como la idea de este curso no es aprender a utilizar sistemas de información geográfico, simplemente a clasificar bajo esta, o sea, vamos a clasificar solamente utilizando este parámetro, que es la extensión de la presencia de la especie a partir del polígono que nosotros vamos a formar con los puntos que nosotros vamos a tener a partir de los registros del herbario. Y tenemos las categorías. Como dijimos, aquí tenemos la categoría extinta, extinto en estado silvestre,
en peligro crítico, en peligro de extinción y vulnerable a la extinción. También tenemos casi amenazado, preocupación menor y datos insuficientes o simplemente no evaluados. Eso la idea es que también puedan leerlo y que entiendan bien cuáles son cada una de las definiciones de estos criterios. Y para nosotros poner bajo alguna de las categorías, obviamente necesitamos obtener la mayor información posible a partir de datos bibliográficos para poder someter a la especie bajo alguna de estas categorías. Por ejemplo, tenemos el criterio A, que siempre se va a referir a la reducción del tamaño poblacional. Tenemos el criterio B, que es la distribución geográfica, que es el que nosotros nos vamos a basar, porque como dijimos, en Chile no hay mucha información acerca de o sea, de la especie, de cómo ha sido afectada por proyectos, no sé, mineros, por la expansión urbana. Entonces, la información que es más fácil de obtener es simplemente utilizando la distribución geográfica. Está el criterio C, que es el del tamaño de la población, el tamaño poblacional. Tenemos el criterio D, que es la estimación de la población. CD, sí. Y el E, que es son análisis que se utilizan para medir la probabilidad de extinción. Ya, en este caso nos vamos a volver. Aquí tenemos en A, que es la reducción del tamaño poblacional, basada en cualquiera de los siguientes puntos. Entonces nosotros, ya, si entramos por un criterio, como por ejemplo la reducción del tamaño poblacional, tenemos dentro del criterio A, tenemos un subcriterio, y este subcriterio tiene varios puntos. Por ejemplo, tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D y E. En este caso, estamos considerando que la reducción del tamaño poblacional basada en cualquiera de estos siguientes puntos, por ejemplo, en caso de uno, es que la población ha experimentado una reducción observada, estimada o inferida, sospechada del 90% en los últimos 10 años. Por lo tanto, para nosotros, efectivamente, considerar el criterio A, necesitamos tener esta información. Probablemente no la tengamos, si es que lo tenemos, sería muy súper bueno, pero probablemente no se tenga. Y tenemos que considerar cuál es la fuente de esta reducción. O sea, cuál es la fuente de información para decir que efectivamente la población se ha reducido en más del 90%. Que, por ejemplo, observación directa, que en general cuando se ingresa al comité y uno pone observación directa, no muchas veces te pesca si tiene esta información. Así que lo mejor es tener alguna fuente bibliográfica. Alguna otra investigador que dice, oye, efectivamente esta especie se ha reducido el 90% de la superficie que utilizaba originalmente. Podemos utilizar algún índice de abundancia, una cosa de ese estilo. Pero bueno, usted igual lo tienen que leer para ver de qué se trata. Pero lo que nosotros, o lo que a mí en realidad me interesa es que utilicemos el criterio B, que el criterio B es de distribución geográfica. Dice, distribución geográfica en la forma B1, extensión de la presencia o el área de ocupación de especies. La extensión de la presencia, recuerden que es el polígono que nosotros utilizamos. Entonces ya, cuando ingresamos por este criterio, que es de distribución geográfica, tenemos en 1 que la extensión de la presencia estimada es menor a 10 kilómetros cuadrados. ¿Se acuerdan cuando aquí hicimos el polígono? Y en este caso, esta área corresponde a 200 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, ya no podemos utilizar este criterio porque nuestra especie tiene 200 kilómetros cuadrados y no 100 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, ya no puede estar en peligro crítico de extinción, sino que tenemos que entrar por otra categoría, en peligro. No en peligro crítico, sino que en peligro de extinción. En peligro de extinción. Y nos vamos al criterio B directamente. Y en este caso, distribución geográfica en forma B1, extensión de la presencia, o B2, área de ocupación, o ambas, tenemos que en uno, que la extensión de la presencia estimada de la especie es menor a 5.000 kilómetros cuadrados. Justamente nuestra especie tenía 200 kilómetros cuadrados, por lo tanto, esta especie sí podría estar considerada como en peligro de extinción porque el criterio B1
se cumple. Es decir, que la distribución de la especie es de menor a 5.000 kilómetros cuadrados. Y además tenemos que considerar otras cosas, como por ejemplo que la especie está severamente fragmentada, o se sabe que no existen más de 5 localidades. En este caso consideramos solamente 3 localidades, por lo tanto efectivamente estaría cumpliendo el criterio de en peligro de extinción, el criterio B1A. Criterio B1A, porque está severamente fragmentada o no existe en más de 5 localidades. Además, si consideramos, por ejemplo, en la zona donde está, tenemos, por ejemplo, tenemos caminos, tenemos ciudades, por ejemplo, tenemos carreteras, probablemente esta zona también haya sufrido un montón de incendios, tenemos destrucción de hábitats por comunidades agrícolas, cambio de uso de suelo, etcétera. Entonces, justamente todo el área en donde está presente la especie está sometida bajo alguna presión antrópica, como por ejemplo el humano ha ido convirtiendo todos estos suelos que en algún momento eran bosque nativo, por ejemplo, en áreas de cultivo o de ganadería, etcétera. Por lo tanto, la especie sí podríamos decir de que efectivamente sus poblaciones están severamente fragmentadas. Además, hay una disminución continua observada, producto de qué, por ejemplo, del área de ocupación o del área de extensión y o calidad del hábitat. Por lo tanto, podríamos decir de que esta especie cumple con el criterio B1A, B punto 1 y, por ejemplo, el punto 3, porque el área de extensión, o sea, se ha perdido la calidad del hábitat de la especie. Entonces, la idea es que ustedes puedan reunir la información necesaria para someter esa información utilizando estos criterios, que son un montón. Aquí tenemos al último tenemos una tabla de resumen. Está por acá. Acá. Esta es una tabla de resumen que quizás se le puede hacer un poco más fácil de entender. Tenemos, por ejemplo, tenemos peligro crítico, en este caso este es el criterio A, este es el criterio B de distribución, tenemos el criterio C del tamaño poblacional o disminución del tamaño poblacional, tenemos el D de población muy pequeña o restringida, tenemos el análisis cuantitativo, que eso se hace a través de índices poblacionales. Y en este caso, tenemos que el criterio A1, reducción del tamaño poblacional observado, estimado, inferida y sospechada en el pasado, donde las causas y la reducción son claramente reversibles y extendida y conocida han cesado. Por ejemplo, tenemos que, a ver, no, miento, aquí esto es criterio A. Tenemos que utilizar nosotros el criterio B de distribución geográfica. Aquí está, extensión de la presencia. En este caso tenemos que es mayor a 100 kilómetros cuadrados, por lo tanto no podría estar en peligro crítico, pero sí cabe dentro de en peligro porque son 200 kilómetros cuadrados. En este caso, si la especie tiene menos de 5.000 kilómetros cuadrados, debería estar como considerada en peligro de extinción. Además, tenemos que el área de ocupación de la especie, que en este caso se hace con las grillas que yo le había mencionado, estos cuadritos asociados a los puntos de distribución, podría estar, o sea, eso hay que calcularlo, pero eso no lo vamos a considerar nosotros. Además, cada uno de estos criterios tiene que considerar al menos dos de estas condiciones. En este caso, sí cumple con A, porque la distribución, o sea, el hábitat ha sido severamente fragmentado o incluso podría haber algunos casos donde hay registros de alguna especie y que luego de ese registro ya no existe justamente porque le pasaron un camino encima. Entonces hay una población menos. Entonces esos datos nos van a servir para decir que justamente han desaparecido algunas poblaciones de la especie. Tenemos el criterio B, o sea, el subcriterio B,
la disminución continua observada, por ejemplo, tenemos las fluctuaciones extremas ya sea de la extensión de la presencia de la especie, del área de ocupación, el número de localidad o subpoblación. Eso es lo que les comentaba, de que por ejemplo cuando se destruye una localidad donde estaba la especie, podemos utilizar justamente este criterio porque han desaparecido algunos sitios donde se registraba y actualmente ya no se registran porque hay alguna perturbación del tipo antrópica. Entonces estos son los criterios que se utilizan para clasificar la especie. Estos son los criterios UICN, son los criterios internacionales para clasificar las especies según categoría de conservación. Pero eso, en caso de que tengan alguna duda, me lo hacen llegar, ya sea por correo, para poder ir explicando bien en otra oportunidad de cómo se utilizan estos criterios. Y tenemos, por ejemplo, que cada una de las cosas que ustedes van incorporando a esta información, a esta ficha, tienen que ponerle obviamente referencia. Acá puse los parámetros que ustedes tienen que utilizar para hacer esta referencia. Por ejemplo, tenemos artículos de revista, lo tienen que citar de esta forma. Tienen capítulos de libros, se tiene que citar de esta otra forma, y así. Libros o también sitios web. Pueden incorporar sitios web y obviamente tienen que colocar el link y también la fecha en la que ustedes accedieron a esa información. Luego ustedes ojalá que puedan incorporar algunas ilustraciones. Me refiero a fotografía de la planta. La pueden obtener en sitios web y en caso de que conozcan a alguna persona que sea fotógrafo y que haya fotografiado a la especie, ojalá que se puedan contactar con esa persona para poder acceder a esa fotografía y poder incorporarla a esta ficha de clasificación. Eso, en realidad no es tan complicado, pareciera que es súper complicado, pero son varios pasos. La idea es que lo completen prontamente para poder ir en las otras secciones, después de las clases, poder ir resolviendo algunas dudas que ustedes puedan tener respecto de esta ficha de clasificación.